Tenemos el gusto de volver a contar, como en la segunda temporada, con el historiador argentino Lucas Yáñez, al que siempre le pedimos distintos temas y siempre nos gratifica aceptando nuestras propuestas. A veces propone él y obviamente también aceptamos porque valoramos sus saberes y su disposición a comunicarlo, que eso es lo importante. Porque un profesor de historia, aparte de saber, tiene que saber comunicar, y más estando en medios de comunicación como radio, televisión o medios gráficos. Hola Lucas Yáñez, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola José, ¿cómo andan? Saludos hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. No, vos das la oportunidad a nosotros de comunicar a los oyentes distintos aspectos de la historia argentina por ahora. Quizás en el futuro puedas hablar de alguna cosa más. Bueno, hoy te habíamos propuesto y habías aceptado entre distintos temas el tema de las mujeres revolucionarias en la primera independencia, que obviamente trasciende la Argentina. Obviamente, ¿no? Porque el proceso revolucionario en la primera, el primer proceso revolucionario, es decir, vamos a hablar de comienzo del siglo XIX, aunque podríamos retrotraerlo, ¿no? Un poquito más atrás, fines del siglo XVIII, si tomamos la gesta tupamarista, ¿no? Y de Tupac Katari también, tiene una fuerte impronta de participación de mujeres, de compañeras, de distintos sujetos, ¿no? Que generalmente se los llama como los sujetos subalternos de la historia, aquellos que no son las clases dominantes, que por otro lado es lo que nos hicieron creer quienes narraron nuestras historias, ¿no? La academia, durante largo tiempo, ¿no? Que la historia estaba hecha por grandes hombres, ¿no? Entonces por ahí nosotros tenemos figuras de próceres, ¿no? San Martín, Belgrano o Bolívar incluso, o Sucre, pero se queda en un cono de sombra la participación de otra cantidad de actores y actrices que tomaron parte en esa gesta revolucionaria. Y por otro lado también se difumina, ¿no? En esa primera parte, en esa fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, las fronteras, porque todos nuestros estados-nación, todas nuestras patrias chicas, surgen a comienzos o se terminan de consolidar en la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual la identidad de ese primer proceso emancipatorio americano es claramente americano, valga la redundancia, ¿no? Es de una idea de América versus Europa, ¿no? Los americanos constituimos una realidad, somos un sujeto, y es necesario cortar esas ataduras que nos ligan con Europa y empezar a dar cuenta de una propia identidad, una propia idiosincrasia y una propia forma de gobierno, ¿no? Porque las características que va a adquirir los distintos movimientos revolucionarios van a ser muy particulares, muy propios de esta región. Y entonces mencionábamos de alguna manera a la revolución tupamarista o tupacatarista, ¿no? En el Alto Perú, en 1780, 1781, 1782, y claramente ahí juegan un papel destacado las compañeras, las mujeres, en particular dos grandes lideresas, ¿no? Que van a ser las compañeras, precisamente, las compañeras sentimentales, las compañeras de vida de Tupac Amaru, por un lado, y de Tupac Katari, por el otro, ¿no? Nos referimos respectivamente a Micaela Bastidas y a Bartolina Sisa, ¿no? Dos figuras
femeninas que, contrariamente a lo que se supone o lo que nos propone esa historiografía liberal a la que nos referíamos antes, tuvieron un rol destacado en todos esos procesos y acompañaron hasta el final esos intentos de emancipación, de liberación, de rebelión, de revolución contra el Imperio Español, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? Esta idea que por lo menos tiene lugar en la parte sur del continente americano, ¿no? En esta región que conocemos ahora como Sudamérica, la importancia que tiene la región andina, ¿no? Porque hablamos de Micaela Bastidas, hablamos de Bartolina Sisa, podríamos referir y ya trazar un puente con lo que va a ir sucediendo en el siglo XIX, poquitos años después, con Juana Zurduy, otra emancipadora, otra luchadora por la revolución, que también tiene su origen ahí en ese territorio, ¿no? Ella nace en lo que sería actualmente Potosí o Chuquisaca, ¿no? Los límites están difusos después de lo que va a ser la división política al interior del Estado boliviano. En ese momento era todo el Alto Perú, era parte del Virreinato del Río de la Plata, y Juana Zurduy se suma y pone su cuerpo, pone su familia, pone sus bienes al servicio de esa emancipación americana que estaba en ciernes. Va a ser ella también compañera de un gran revolucionario, Manuel Asensio Padilla, una de las primeras víctimas de ese proceso emancipatorio, ese proceso revolucionario. Se va a enrolar prontamente en la causa, lo que se conoce como la causa de Mayo, ¿no? Ese movimiento que surge en el Río de la Plata, pero que prende en el interior de estos territorios altoperuanos. Va a tomar contacto con grandes líderes de la revolución, como son Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, y ellos le van a confiar, ¿no? Tal es el grado de destreza, de valor, pero también de conocimiento y de experiencia que demostraba Juana Zurduy, que va a ser uno de los principales oficiales, ¿no? De esos ejércitos latinoamericanos en la región, y va a ayudar a contener la avanzada por el norte, ¿no? Esos intentos de recuperar territorio por parte de las fuerzas realistas, y va a ser capaz de, como decíamos, de contener los avances realistas, los intentos de reconquista, que van a permitir luegamente, por ejemplo, que el plan sanmartiniano tenga lugar, ¿no? Ese cruce a los Andes y luego a Lima para ir a atacar a... Se muteó Lucas. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. En el principal puerto, en el principal lugar de donde estaba la reacción, ¿no? En esta región del continente. Podríamos mencionar también en ese escenario, no como propio de ese escenario, sino, fíjense qué interesante, como otro sujeto subalterno, pero que participa activamente en la revolución, los sectores afro, ¿no? Sectores que llegan al continente esclavizados, y se suman también a ese proceso de liberación, porque entendían que detrás de la liberación del continente, detrás del proyecto político de la región emancipatorio, también iba la libertad propia de estas personas, de estos hombres y mujeres de color. Y ahí, para mencionar solo un ejemplo, y ya que estamos hablando de mujeres, cae de Maduro que nos vamos a referir a María Remedios del Valle, ¿no? La que es considerada la madre de la patria, ¿no? Aquella que se suma a los ejércitos de Belgrano, también a ese gran ejército del norte,
siguiendo a su familia, siguiendo a su esposo, a su compañero de vida y a 2 de sus hijos que estaban enrolados en el ejército, pero lo hace no desde un modo pasivo, no desde un seguidismo ni de un acompañamiento detrás, sino que lo hace desde las primeras filas y va a jugar un papel destacado, sobre todo en el éxodo jujeño, ¿no? Convenciendo y ayudando a las mujeres del norte también a dejar ese territorio, a dejar ese terreno como tierra arrasada para que los españoles no encuentren nada a su paso. Y después, cuando avancen sobre el Alto Perú, va a tener protagonismo también en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, que nosotros las recordamos como las derrotas de Manuel Belgrano en el norte, y allí María Remedios va a sufrir la derrota en carne propia, porque va a caer prisionera de los ejércitos realistas, va a ser salvajemente torturada y le van a quedar cicatrices que la van a acompañar por el resto de su vida. Y para trazar otro paralelo, podemos pensar no solo en este abandono que tiene la historiografía liberal, que las ha dejado casi de lado a estas mujeres durante largo tiempo. Por suerte, hay un revisionismo histórico que nos ayuda a recuperar estas historias y ver el valor que tienen para estos procesos emancipatorios las compañeras, las mujeres y otros sectores subalternos, ¿no? Hablábamos de los mestizos, los originarios, los afro. Tanto Juana Zurduy como María Remedios del Valle, podíamos mencionar compañeras de otras regiones, ¿no? Manuela Sáenz, la compañera de la coronela Manuela Sáenz, compañera de el libertador Simón Bolívar, que han sido no solo olvidadas por la historia, sino olvidadas por sus contemporáneos, ¿no? Y han sobrevivido a los procesos revolucionarios, sin embargo, los han mal vivido, ¿no? Han sobrevivido en la pobreza, en el olvido, casi que en la indigencia, ¿no? María Remedios del Valle tiene que dedicarse a la mendicidad en Buenos Aires, a la venta callejera de algunos productos alimenticios de la época, algunas tortas fritas, pastelitos, pero siempre también buscando la ayuda de la caridad de la Iglesia, ¿no? Hasta que finalmente va a llegar el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que la va a reivindicar, le va a reconocer su rango militar, la va a ascender y le va a dar una pensión hasta el final de sus días. Y hay una mención que ella elige, ¿no? María Remedios del Valle, tomar el apellido Rosas, ¿no? María Remedios del Valle Rosas hacia el final de sus días. Manuela Sáenz también va a ser vilipendiada, ¿no? Aquella mujer que valerosamente le salva la vida a Simón Bolívar el 28 de septiembre de 1828, el atentado brumario de Pedro Carujo, de Santander, de Paz y de tantos otros. Lucas. Qué suerte que tenemos un compatriota de ahí, del norte de Sudamérica, que nos trae a la memoria esa fecha, ¿sí? Ese atentado setembrino, ¿no? Donde asaltan el Palacio de Gobierno, ¿no? Donde estaba don Simón Bolívar y salta por el balcón y se salva, sí. Y Manuela tiene esa lucidez, ¿no? De decirle que huye y que ella va a contener a esos revoltosos, a esos sublevados, a esos asesinos, ¿no? Que venían a consumar. El plan era el asesinato, el magnicidio de Simón Bolívar, y por la presencia, ¿no? Por la capacidad, la inteligencia, la visión de Manuela Sáenz, el libertador se salva. Y bueno, claramente esos sectores que estaban detrás de ese intento de asesinato, que ya querían frustrar esa idea de patria grande, después se la van a cobrar, ¿no? Se la van a cobrar en vida cuando Simón Bolívar finalmente muera en Santa Marta y Manuela Sáenz caiga en el olvido, ¿no? Qué necesidad que tenemos, ¿no? De recuperar esas historias y de recuperar
la presencia, ¿no? de tantas y tantas otras mujeres. Nosotros hemos mencionado algunas, y seguramente nos estemos olvidando de muchísimas otras. Te quería comentar algo de eso, Lucas. Mira, adelante, José. Te invito porque sé que te vas a enamorar de la historia. Tenemos justo acá en mi pago chico, en la ciudad, a 20 kilómetros de donde estoy, nació en 1616 una mujer extraordinaria de la etnia Gayón. Su nombre era Ana Solis, lo españolizaron como Ana Soto. Esta chica, que no sé cómo hizo para vivir 50 años, fue capaz de organizar un ejército de indígenas y estuvo combatiendo durante más de 20 años a los conquistadores españoles y les plantó cara. De hecho, su muerte, como todas las heroínas, es terrible. La empalaron y conmemoramos en Venezuela el 6 de agosto, el mismo día de la bomba de Hiroshima, conmemoramos el empalamiento de Ana Soto. Ana Soto, ya la vas a ver, tiene una historia impresionante. Una mujer que era estratega, que era lideresa, que tenía una habilidad para movilizar hombres y mujeres y que tampoco, como tú dices, se le ha hecho justicia desde el punto de vista histórico, Lucas. Gracias por la ampliación. Ya mismo he tomado nota de todos los datos que me diste y me voy a poner a rastrear esa historia porque seguramente que nos va a enriquecer y nos va a permitir trazar lazos, ¿no?, a la hora de dar nuestras clases con otras regiones de esta patria grande. Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo la presencia en esta tercera temporada. Te volveremos a convocar. Si pudiera ser con una asiduidad quincenal sería bueno. Y después acordamos bien los horarios, porque no sé si este es el que más te conviene, pero nosotros vamos a todos los martes de 12 a 15 hora argentina. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. No, gracias a ti, Santiago, gracias a José Gerardo, gracias a la Radio Rebelde y que sigan esas voces por la patria grande. Fuerte abrazo, cuídate. Abrazo fuerte.